En esta sección del curso vamos a explorar lo que es el sistema operativo de tiempo real para microcontroladores FreeRTOS. ¿Qué ventajas tiene el utilizar ese sistema operativo? Pues que no hay costo de implementación debido a que es código abierto, está bastante comentado y es muy sencillo de verificar cómo se hace el trabajo. En este caso, este sistema operativo no solamente existe para implementarse o colocarse sobre un Arduino, sino que hay otras plataformas de microcontroladores que también lo soportan, permitiendo pues que exista una gran cantidad de información y código de ejemplos en Internet, e incluso esos ejemplos con algunas modificaciones debido a lo que es la plataforma sobre la cual corre el sistema operativo, es decir, en unos micros los puertos se llaman de una manera o existen de una manera y en otros diferente. Con algunas modificaciones de ese tipo yo puedo pasar código que está hecho para un microcontrolador a otro, obviamente pues que tenga puertos y características hardware similares. Debido a ello pues es bastante sencillo de portar a nuevas plataformas. Ese sistema operativo está escrito en lenguaje C, lo que le da toda la potencialidad de este lenguaje de programación, a excepción de lo que son las partes específicas de la plataforma hardware que puede utilizar para su implementación, lo que es el lenguaje ensamblador propio del microcontrolador, pero el programador en sí programa en C sobre este sistema operativo. Es muy liviano y el uso de la memoria RAM es poco. También hay que tener en cuenta que el FreeRTOS, cuando nosotros lo descargamos, no es más que un conjunto de librerías que se instalan sobre nuestro IDE, y a la hora pues de descargar el diseño que hagamos para nuestro microcontrolador, también las librerías que se van a utilizar son las que son anexadas al código que va a residir en la memoria de programa de nuestro microcontrolador. ¿Qué otras características tiene FreeRTOS? Posee un mini kernel de tiempo real que puede trabajar en modo cooperativo, preventivo o mixto, como ya lo hemos hablado anteriormente. El hecho de que sea un mini kernel significa que provee los servicios indispensables para que el sistema operativo de tiempo real corra, y a la hora de compilar pues solamente las funcionalidades del sistema operativo que utilicemos van a ser compiladas y van a ser descargadas en la memoria del microcontrolador, lo cual lo hace eficiente en el uso de la memoria dependiendo de las funcionalidades que nosotros queramos utilizar. Este sistema operativo tiene funciones de temporización, de comunicación entre tareas, de sincronización entre tareas, manejo de interrupciones, definición de secciones críticas, etc. Nosotros vamos a explorar lo más básico del sistema operativo, que son la creación de tareas, asignarle prioridades, eliminar tareas, temporizar tareas, manejar interrupciones y semáforos. ¿Cómo vamos a diferenciar un programa escrito para Arduino a un programa escrito para FreeRTOS? Bueno, nosotros sabemos que en el caso de Arduino tenemos dos funciones principales, que es setup y loop, y pues que en setup nosotros configuramos todos los valores que se requieren para que nuestro programa corra sin problemas en el microcontrolador, y el loop es una función que es de tipo ciclo infinito y que se ejecuta después del setup. En la función loop normalmente corre nuestro programa. Cuando trabajamos con FreeRTOS hay que adoptar una estructura de programación diferente, y pues la esencia de programación en este sistema operativo es construir todo orientado hacia tareas, como lo hicimos anteriormente con el ejecutivo cíclico. Nosotros creábamos una serie de tareas y la diseñábamos como si ellas fueran las únicas que existen corriendo en nuestro procesador. En este caso, para el FreeRTOS lo haremos de una forma similar, y va a ser el sistema operativo quien se encargue de asignar los recursos a cada una de ellas en tiempos determinados. Para el caso de FreeRTOS, nosotros tenemos que definir las tareas dentro de una función, y en esa función pues tiene que haber una estructura de código bien definida. La función debe contener una parte que es la inicialización del código, igual que lo hacemos para cualquier funcionalidad que queramos agregar en Arduino. Debemos inicializar algunas cosas, pues en esas funciones vamos a colocar esa inicialización. Las funciones de FreeRTOS deben tener un ciclo infinito con el fin de que dentro de él implementemos toda la funcionalidad que queremos, y eso evita que digamos el apuntador de programa se salga de una
zona determinada y termine en otro lugar en el que no queremos, apuntando a zonas de memoria que no corresponden a la tarea que estamos trabajando. Por lo tanto, siempre las tareas deben tener un ciclo infinito. Y el código de aplicación. Observen que el hablar de que yo necesito una inicialización de código, un ciclo infinito y el código de la aplicación dentro de ese ciclo infinito se parece mucho a lo que es programar en Arduino normalmente. Tenemos la función setup, tenemos la función loop. En el caso de FreeRTOS vamos a tener un enfoque similar. Cada tarea va a tener una función y dentro de esa función nosotros vamos a incluir inicialización y ciclo infinito. Entonces pareciera que cada tarea tiene un mundo aparte donde a ella le hacemos creer que es la única que está corriendo en el hardware de nuestro microcontrolador, pero va a ser el sistema operativo quien se va a encargar de darle acceso a los recursos hardware según el esquema de planificación que el sistema operativo esté manejando. Ahora veamos un ejemplo muy sencillo para comprender cómo se manejan las tareas en el FreeRTOS. Una vez que hemos instalado el sistema operativo en nuestro entorno Arduino, podemos acceder a los ejemplos que traen para el aprendizaje del mismo. Entonces nos ubicamos por archivo, ejemplos, y en la parte inferior vamos a encontrar el apartado FreeRTOS y de allí vamos a seleccionar este ejemplo que dice Blink Analog Read. Este es como el ejemplo Hola Mundo para el caso del FreeRTOS. Lo escogemos y vamos a revisar el tipo de código que aparece aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es incluir la librería Arduino FreeRTOS como aparece aquí en el ejemplo. Esta librería contiene todas las funcionalidades del sistema operativo. Segundo, vamos a definir las tareas que vamos a utilizar. La forma en que se definen esas tareas es como aparece acá. Es una tarea que no retorna ningún parámetro. Y acá entre paréntesis viene un puntero a los parámetros que le podamos pasar la tarea si así lo deseamos. Es importante mostrar acá que los nombres de las tareas se los puede dar el usuario como desee. En este caso se coloca tags al principio para indicar pues que es una tarea y luego el nombre que le queremos dar particularmente a la tarea, pero no es necesario comenzar con tags. Puntualmente el ejemplo que les estoy mostrando, que ya trae por defecto el FreeRTOS, es un ejemplo en el cual hacemos destellar un LED a un intervalo de tiempo y al mismo tiempo vamos a estar leyendo un pin de entrada analógico del Arduino y vamos a transmitir el resultado de esa conversión analógica a digital por el puerto serial para poder apreciarlo en el monitor serial que trae Arduino. ¿Qué más tenemos por acá? Por acá tenemos la función setup general de Arduino. En esta función podemos inicializar algunas cosas que sean generales o comunes a todas las tareas y luego procedemos a la creación de cada tarea. Para crear una tarea, eso se hace dentro del setup. Para ello vamos a utilizar la expresión xtagscreate. Esta es, digamos, la función de creación de cada tarea y tiene una serie de parámetros que les voy a mostrar un poco más detallados por acá. Entonces, cuando creamos una tarea utilizamos la función xtagscreate, tal cual como vemos acá en el ejemplo. El primer parámetro que se coloca, que tenemos aquí, que se llama tagsblink, corresponde al nombre de la función que va a implementar la tarea. Entonces ese nombre que ponemos allí puede ser cualquier nombre, pero tiene que estar acorde con lo que ya previamente habíamos colocado por acá como la definición del prototipo de la función que se va a encargar de implementar la tarea. Entonces debe coincidir. El segundo parámetro lo separamos con una coma. El segundo parámetro que le colocamos corresponde a una cadena de caracteres que es el nombre de la tarea. Entonces ese es el nombre de la función que implementa la tarea y el nombre particular de la tarea es este. Como pueden ver acá hay un comentario que dice a name just for humans, pues que es un nombre que se le da para que los humanos o el programador, digámoslo así, identifique la tarea. Se coloca una coma y luego sigue otro parámetro.
Ese otro parámetro es un unsigned short, que es un entero corto, y es el tamaño del stack. En este caso, ese tamaño del stack hace referencia a cuánta memoria RAM le vamos a asignar a la tarea. Recordemos cuando hablábamos del contexto de una tarea, que era todos los parámetros que ella tenía que almacenar, su pila, su stack, digamos los punteros a diferentes posiciones de memoria que ella esté utilizando. Todo eso va a quedar guardado en esa memoria. Por lo tanto, pues tenemos que asignarle cierta cantidad de memoria RAM a la tarea para que ella pueda operar sin problemas y guardar allí la información que necesita. En el caso particular de este ejemplo aparece 128. Lo que estamos diciendo es que le estamos asignando un tamaño de memoria igual a 128 bytes. Colocamos una coma y luego sigue un nuevo parámetro. Ese nuevo parámetro es dado por esta puntero pbParameters, que es un puntero que puede ser utilizado como parámetro para la tarea cuando es creada, para pasarle parámetros a la tarea. Entonces acá lo colocamos nulo porque no voy a utilizar ese tipo de parámetros en este ejemplo. Coloco una coma y luego viene un número. Ese número corresponde a la prioridad de la tarea. La prioridad de la tarea indica pues a la hora de que el sistema operativo tenga que decidir entre unas tareas a cuál le asigna los recursos del procesador, él siempre va a tender a irse por la tarea de mayor prioridad. En el caso particular del FreeRTOS que estoy utilizando, la prioridad máxima es 3 y la mínima es 0. Entonces yo puedo dar diferentes valores en ese rango de prioridades. Estos valores se pueden cambiar modificando la constante config max priorities, pero por ahora lo vamos a dejar así como está. Este valor ustedes lo pueden cambiar entre 0 y 3, pero el máximo nivel de prioridad va a ser 3. Como les digo, se puede cambiar a un número mayor configurando algunos parámetros de las librerías que se han instalado. Y el último parámetro es un tax handle, un parámetro de tipo tax handle, un puntero. Y ese tax handle no es más que un tipo de dato mediante el cual la tarea puede ser referenciada. Entonces cuando yo creo una tarea, ella retorna vía un apuntador una variable de tipo tax handle, y esta variable tipo tax handle la puedo utilizar como parámetro para que otra tarea haga algo sobre la que he creado, o para que esta tarea en particular que se creó pueda ser referenciada por cualquier función del sistema operativo. Un ejemplo de ello es la función btaxDelete, que esta función se va a encargar de borrar la tarea. Entonces si yo a la función btaxDelete le paso un handle puntual, al ser invocada ella va a borrar la tarea que corresponde al handle que se le pasó. Entonces digamos que este último parámetro, que es el que tenemos acá, es un apuntador a un tipo de dato tax handle, y ese tipo de dato tax handle simplemente hace referencia como a la identificación de la tarea dentro de el sistema operativo. Entonces yo puedo utilizar ese identificador de la tarea para hacer diferentes cosas. Un ejemplo puntual es para eliminar la tarea. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, ya he creado mi primer tarea que se llama taxBlink con los parámetros que ven acá. También puedo crear la otra tarea, que es la tarea taxAnalogRead. Lo hago de la misma manera, le coloco un nombre, el nombre que le da el programador, le asigno un stack, este puntero que está aquí, recordemos que es el puntero que puedo usar como parámetro para pasarle a la tarea que se ha creado. Luego aparece la prioridad y luego aparece el tax handle o el puntero a tax handle, que lo puedo utilizar para referenciar la tarea dentro del sistema operativo. Como se dan cuenta, como no voy a utilizar ninguna de esas estrategias, aquí lo coloco en nulo. Pero si lo necesito, entonces coloco un puntero tipo tax handle. Más adelante veremos un ejemplo de ello. Observen lo siguiente: las dos tareas que se han creado tienen prioridades diferentes. Se tiene un nivel de prioridad 2 y un nivel de prioridad 1, lo que indica que cuando las dos tareas quisieran o estuvieran listas para acceder a los recursos del procesador, siempre la tarea taxBlink
va a tener prioridad sobre la tarea task analog read. Otra cosa que puede suceder es que la tarea task analog read se está ejecutando en un momento determinado y si la tarea task blink está lista, el sistema operativo le quita el procesador a task analog read porque task blink tiene un nivel de prioridad mayor. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de programar y a la hora de planear el sistema que estamos implementando en FreeRTOS. Luego viene la función loop. Como se dan cuenta, loop debe ser vacío. Como dice aquí en inglés, las cosas deben ser hechas en las tareas. O sea que la función loop siempre en el esquema de FreeRTOS debe estar vacía. Luego pasamos a la implementación de las tareas como tal. Observen que aquí yo tengo el prototipo de la función task blink, que es la función que se encarga de implementar la tarea de destello del LED. Lo primero que hacemos, similar a como si se hiciera un programa de Arduino normal, es inicializar valores o cualquier dato que queramos hacer. Aquí pues simplemente se indica que el puntero que se le pasa como argumento a la función pues apunta a nada, tipo void, y puntualmente por acá está la inicialización de la tarea. ¿Qué es lo que necesita la tarea inicializar? Pues que el pin 13, que es el LED will in, como lo muestra el IDE de Arduino, pues sea una salida. Entonces ahí yo inicializo los parámetros. Esto puede ser mucho más largo dependiendo de las cosas que la tarea tenga que hacer, y luego se implementa un ciclo infinito. Observen que es similar a un programa de Arduino común y corriente. Inicialización, que eso iría en el setup. Aquí se hace pues antes de un ciclo infinito, que es como si hiciéramos el loop de un programa normal. Entonces, dentro de la función que implementa la tarea, vamos a colocar inicialización y vamos a colocar el ciclo infinito. Y en el ciclo infinito vamos a implementar la funcionalidad de la tarea. Tenemos la función digital write, en la cual voy a colocar el LED en estado alto. Luego voy a colocar aquí un delay que espera un segundo. Ahora explicamos un poco más en detalle qué es esto. Luego coloco un estado bajo y luego coloco un delay, y esto pues al estar en un ciclo infinito va a estar encendiendo y apagando el LED a intervalos de un segundo. La función analog read pues no va a inicializar nada, no tiene que hacerlo. Si lo requiriéramos pues aparecería en esta zona de acá, y luego viene el ciclo infinito for. Este ciclo infinito pues lo que hace es contener el código en esencia de la función task analog read, y aquí pues lo que hago yo es hacer una lectura analógica del pin a 0, guardarla en una variable entera y luego transmitirla por el puerto serial. Como pueden darse cuenta aquí, invoco la función taskDelay y le paso como argumento 1, y allí termina el programa. Entonces, como se dan cuenta, he codificado dos tareas como si ellas fueran las únicas que van a ocupar el procesador. Las he creado mediante la función xtaskCreate. Les he asignado algunos recursos del procesador como la cantidad de memoria y les he dado una prioridad. Ahora el sistema operativo se va a encargar de gestionar los recursos del hardware para permitir que las dos tareas hagan sus actividades y puedan convivir juntas en el hardware del microcontrolador.